Hoy dije que no, y en mi casa eso pesa más que un diagnóstico. En el pasillo 3 huele a desinfectante fuerte, ese olor que se te mete en la lengua, y las luces frías me dejan la piel como de vidrio. Las máquinas pitan detrás de las puertas como si fueran relojes con prisa. Afuera llueve con ganas, los paraguas chorrean en la entrada, y yo tengo 28 años, y un papel en la mano que podría volverme obediente para siempre. Soy administrativa aquí, conozco estos pasillos, los apellidos repetidos, el café de máquina que sabe a quemado. Pero hoy soy paciente. El nombre de mi enfermedad cabe en 4 sílabas y me muerde lento, sin ruido, como la culpa. Me acojo la credencial al pecho para no temblar. Mi madre se acerca, apretando el bolso y el rosario. Mi padre con la chaqueta mojada y esa mandíbula que aprendí a temer desde chica. Yo no quiero ser la hija problemática, tampoco la que firma sin leer. Nos sientan en una sala fría, mesa larga de formica y sillas que se balancean. El doctor Esteban Morales entra con una bata perfectamente planchada, mirada serena, voz firme que no necesita subir el tono. Me mira a mí, no a mis padres. Yo agradezco eso como se agradece un vaso de agua. Lucía, dice, vamos a repasar tus opciones. Y se toma el tiempo. Mi madre lo interrumpe con sonrisa tensa. Doctor, nosotros queremos lo mejor, que empiecen ya con lo que haga falta. Ella a veces se asusta, pero la decisión es de Lucía, dice él, clavando la calma en la mesa. Mi padre carraspea. Es nuestra hija. Es su cuerpo, responde Morales, y me sostiene la mirada. Yo trago saliva. Quiero el tratamiento, pero no quiero empezarlo hoy. Quiero el protocolo menos agresivo, y necesito un plan para no perderme por el camino. Silencio. Los murmullos del pasillo entran por la rendija de la puerta. El goteo de la lluvia compite con un monitor en la sala de al lado. Mi madre chasquea la lengua, herida. Estás cansada, Lucía. No te dejes llenar la cabeza. Tú no eres de decisiones impulsivas. Impulsiva, palabra grande para alguien que ha pedido permiso toda la vida hasta para cortarse el pelo. Siento que me arde la nuca. El doctor no me suelta. Está informada. Y está en su derecho, dice. Su voz aplaca un poco el temblor dentro de mí y enciende otra cosa. Una chispa rara. Rebeldía, quizá. Mientras vivas en nuestra casa haces caso de los médicos, dice mi padre, como si mi no hoy fuera un crimen. Estoy haciendo caso, digo bajito. Solo quiero decidir cómo. Recuerdo los domingos de misa, el mantel de hule con flores en la cocina, la televisión bajita, yo con deberes y sin ruido. Las niñas buenas no contestan, me decía mi madre. Ahora la veo recostarse en la silla y pasarme el peso de su miedo. Siento que la traiciono. Siento que me traiciono cuando asiento al doctor. No podemos obligarla, dice Morales firme. Vamos a armar un plan por escrito. Y ustedes la acompañan. Se me humedecen los ojos y no sé si por el alivio o por el susto. Porque cada sí a mí misma trae un no a ellos. Y cada no a ellos se me clava como una espina. ¿Y si me equivoco? ¿Y si me queda grande la decisión? ¿Y si lo que llamo coraje es pura soberbia con bata? Salimos de la sala sin abrazos, con promesas que suenan a amenaza. Mi madre me evita la mirada. Mi padre mete las manos en los bolsillos, como si buscara todas las respuestas ahí. El hospital sigue con su música fría. Pasos rápidos, ruedas de camillas, el olor a gel hidroalcohólico pegado a las palmas. En el mostrador recojo mi carpeta de consentimientos. El plástico cruje. Camino al ascensor, abro, reviso. Hay un documento ya fechado. Tiene mi nombre, mi número de historia y una firma que se parece a la mía. Pero no recuerdo haberla soltado. El corazón me da un vuelco. La garganta se me cierra, como si hubiera tragado una moneda. El móvil vibra. Un número desconocido. Un mensaje corto, seco, sin emoticonos. No firmes. Revisa la página 3. No sé qué me asusta más, que alguien me esté mirando, o que alguien haya decidido por mí, antes de que yo aprendiera a decidir. Porque si ya firmaron en mi lugar, no es solo mi cuerpo el que se estaban curando. Era mi obediencia. Y yo, por primera vez, estoy más enferma de eso que de todo lo demás.
La noche es un océano de neón en el hospital. Y yo, Laura, tengo 34 años y soy enfermera. Aquí en el ala de ancianos, el aire es denso con el olor de desinfectante y un leve rastro de perfume de alguno de los residentes que ha olvidado que hoy es un día ordinario. A esta hora, los fluorescentes zumban suavemente, intercambiando sombras con los ecos de los pasos rápidos en el pasillo. El murmullo de las máquinas y los monitores suena como un canto de fondo, una sinfonía triste que nunca se detiene. En mi vida fuera de estas paredes, el sacrificio pesa como una losa. Mis domingos suelen ser para los demás, para hacer las compras y cuidar de mis 2 hijos pequeños, Miguel y Ana. Cada turno nocturno, al salir por la puerta del hogar, me siento un poco más liviana, pero al mismo tiempo, dejo un pedazo de mi corazón en el sofá donde solían jugar. Mientras aquí me enfrento a las historias de los que saben que su tiene. La vida se ha llenado de decisiones que me alejan de ellos, y me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Si a veces el ser madre y ser enfermera se contraponen de formas que no puedo entender. Cuidar de mi abuela durante su enfermedad fue un acto combativo contra el tiempo, un tira y afloja entre lo que sé que debo hacer y lo que siento que me consume. Ella era la raíz de nuestra familia, y perderse en el hospital fue como vaciar el hogar de risas. Estuve al lado de su cama, sosteniendo su mano mientras la vida se le escurría, y esa imagen se queda grabada en mi mente cada vez que veo a un paciente con esa luz en los ojos, esa necesidad de sentirse escuchado. Cada vez que un pariente se aleja de la realidad, siento que estoy ahí, yo también, dejando un pedazo de mí atrás. Mis colegas han empezado a murmurar sobre un nuevo médico en el turno de la mañana, uno que deja mucho que desear en cuanto a cuidado. Hay algo en su mirada que me incomoda, como si estuviese más preocupado por. Un sábado frío, me vi obligada a elegir entre un cumpleaños y un turno extra. La voz de Ana pidiendo que estuviese allí todavía resuena en mis oídos. No pude estar con ella, no pude ver cómo soplaba las velas de su pastel. Esa decisión me rompió en 1000 pedazos. El vacío en su mirada cuando volví a casa se apoderó de mí. Ahora, mientras cuido mis pacientes, pienso en el sacrificio que hacen muchas familias a las que, en mi coctelera emocional, intento aliviar su carga, aunque arrastre mis propias tristezas. Cuando una familia llega descompuesta, a veces apenas puedo escuchar sus palabras por el roce del llanto y los gritos. Esto me deja un nudo en el pecho, y es un recordatorio constante de que aquí, en este frío lugar, la fragilidad se siente en cada rincón. Pido una pausa para respirar, mientras miro a una anciana asomarse al pasillo, como si estuviese buscando en los otros rostros una respuesta, y mi corazón se siente más pesado. Veo en el espejo del ascensor cómo el cansancio. Otros días veo que la empatía se transforma en preocupación, y algo me dice que la delgadez entre la vida y la muerte es más cortante de lo que imagino. Mientras me preparo para salir al turno, en mis manos aún siento la energía de la noche, pero al mismo tiempo, algo oscuro e inquietante ronda mi mente, como un presagio de que quizás hoy nada será como siempre. La sensación de que se avecina una tormenta comienza a instalarse en mi pecho. Y soy consciente de que, en cualquier momento, los límites entre el deber y el miedo podrían desdibujarse. Con cada paso que doy a lo largo de aquellos fríos pasillos, mi instinto grita que algo no está bien, como el último eco de un susurro antes de la caída. La noche había comenzado como cualquier otra, pero el ambiente en el hospital era diferente. Algo pesaba en el aire, una tensión apenas perceptible que se filtraba entre los ruidos mecánicos y los murmullos apagados. En la sala de ancianos, un paciente, don Luis, un hombre de casi 80. La primera señal fue leve. Una enfermera del turno diurno soltó un comentario despectivo mientras pasaba junto a mí. ¿Todavía estás aquí, Laura? Siempre tan metida en los problemas de los pacientes. Te vas a desgastar, decía, mientras se reía con otra. Sentí como una punzada de incomprensión se me instalaba en el pecho. Y fue en ese instante cuando me di cuenta de que aquello era solo el comienzo. Sin embargo, decidí ignorarla
y concentrarme en mi trabajo. Me acerqué a don Luis, que parecía distante y ajeno a su entorno. «Buenas noches, don Luis. ¿Cómo se siente hoy?», le pregunté con el cariño que siempre le había dado. Me miró y sonrió débilmente, pero en el fondo sabía que llevaba días sin dormir, y eso lo estaba afectando. Mientras le cambiaba el agua del vaso, el doctor Ramírez entró en la habitación. No era la primera vez que me enfrentaba a su actitud desinteresada, pero esta vez había algo en su mirada que me perturbaba. «¿Qué haces aquí tan tarde, Laura? No ocupas tu tiempo con este viejo. Sus historias son solo eso, historias. Tienes pacientes más importantes que atender», dijo, casi gritando, como si aquellas palabras pudieran desgastar mis ganas de ayudar. Las palabras resonaban en la habitación, mientras la mirada perdida de don Luis se volvía aún más sombría. Ni me imaginaba que esa actitud iba a ponerme en contra de todo el hospital. Los murmullos de mi colega se transformaron en un eco de voz baja que comenzó a atraer la atención de otros miembros del personal. Sentí la presión mientras la mirada de algunos de mis compañeros se centraba en mí, buscando una reacción. Un nudo se formó en mi garganta, pero decidí mantenerme firme. «Don Luis necesita atención y no me voy a ir de la cama hasta que esté bien», respondí con control, aunque el corazón me latía a 1000 por hora. En ese momento supe que había cruzado una línea segura. El doctor Ramírez resopló con desdén y se acercó a mí, mirándome por encima del hombro. «Laura, hay protocolos y hay formas de atender a los pacientes». «No te olvides de tu lugar», me advirtió, mientras el resto observaba en silencio. Noté un murmullo de descontento entre algunos, unas miradas que reflejaban lo que todos pensaban, que mi determinación era una amenaza para el orden. Si alguna vez fuiste acusado injustamente, sabes exactamente cómo me sentí. Pude ver cómo la frustración iba apagando la luz en los ojos de don Luis mientras sentía que el ambiente se tornaba más hostil. «Te lo digo por tu bien. Si sigues así, solo pasarás problemas», concluyó Ramírez. Sin poder contenerme respondí: «Hago lo que creo que es lo correcto. No tengo miedo de cuidarlos». Y con eso en mente dejé de lado la rabia y recogí mis cosas sin mirar atrás. Mientras salía, sentí la mirada de mis compañeros como un peso en mi espalda. Sin embargo, lo que me dolía, en efecto, era la impotencia de don Luis, al que había fallado, al que debía cuidar de verdad. En mí se cosía un sentimiento de traición. Había luchado por el bienestar de mis pacientes, siempre dispuesta a ponerme de pie por ellos. Pero en esta ocasión, ante esa figura de autoridad, todo se había vuelto más complicado. Al llegar al pasillo, vi a una familia tapándose los ojos por el llanto, mientras otro de mis colegas se retiraba, dejando a un anciano en la cama, olvidado, solo. Era un recordatorio de lo que estaba en juego, de cuántos luchaban por atención en un lugar diseñado para sanar, pero que cada vez se sentía más como una jaula. Aquella imagen se grabó en mi mente, y en un instante supe que haría falta más que buenas intenciones para cambiar la cultura de este lugar. Mientras me alejaba, mi mente daba vueltas. Sabía que no podía ignorar lo que había ocurrido, pero también era consciente de que enfrentar al sistema solo podía traer más conflicto. Y fue en ese silencio que todo comenzó a derrumbarse. No tenía certeza de lo que vendría después, pero entendía que había cruzado un umbral, y el peso del hospital ya no sería el mismo. Las decisiones que vendrían darían forma a mi vida y posiblemente a la de muchos más. Con cada paso que daba, el destino se hacía más evidente, y yo aún no lo sabía. Cuando cruzamos el umbral de la entrada, la noche parecía haber asumido un estado de descomposición, como si la luz de los fluorescentes fuera incapaz de iluminar la oscuridad que se había apoderado del hospital. Ya no era solo el peso del deber. Ahora tenía la sensación de que me estaban observando desde cada rinconcito, desde cada monitor parpadeante y cada silla vacía. Mi corazón palpitaba con fuerza, sabiendo que la ola de turbulencia que había comenzado con el enfrentamiento con el doctor Ramírez solo iba a hacerse más fuerte. Al día siguiente, cuando llegué a mi turno, supe que las cosas estarían diferentes. Apenas crucé la... «¿Escuchaste lo que dijeron sobre ti?», preguntó, y su voz temblaba como si aquel rumor tuviera el poder de cortarme la respiración. Mis sentidos se agudizaron. «¿Qué dijeron?», respondí,
intentando mantener la calma, pero no tenía idea de que esto aún iba a empeorar. Que eres una rebelde, que solo trajiste problemas al equipo. No les gustó lo que le dijiste al doctor Ramírez. Sus palabras se deslizaban entre susurros y miradas furtivas, y mi estómago se retorció. A medida que avanzaba el turno, me encontraba entre ecos de murmullos a mis espaldas y la desconfianza que se dibujaba en las caras de mis compañeras. Traté de concentrarme en mis pacientes, los ojos vacíos de doña Rosa, el leve susurro de don Luis. Cada gesto se impregnaba del peso de la tensión. Pero cada vez que mis colegas entraban a la habitación, el ambiente se tornaba denso y frío. La falsa esperanza llegó cuando vi que el jefe de enfermería me llamaba a su despacho. Corazones en llamas, pensamientos de reconciliación. Quizás se pensarían las cosas de otra manera. Laura, comenzó, su voz resonando en la habitación como un eco temido. Hay algunas quejas sobre tu forma de manejar a los pacientes. Debes ajustarte a los protocolos. Una oleada de indignación me recorrió. Pero tengo que cuidar de ellos, eso es lo que importa. La insistencia me ardía en la lengua. No puedo estar haciendo lo que se espera de mí si eso significa ignorar sus necesidades. Él se cruzó de brazos, la mirada severa. No estamos aquí para que hagas lo que quieras, me dijo. Y en ese momento supe que había cruzado una línea peligrosa, y como si la humillación hubiese estado escrita en los planes del destino, aquel mismo día, durante la ronda, el doctor Ramírez apareció de repente, mirándome con esa superioridad que había comenzado a detestar. Laura, gritó, y todos los ojos del pasillo se centraron en mí. Si sigues ocupándote de los pacientes irrelevantes, solo te vas a perjudicar a ti misma y a ellos. Mis compañeros comenzaron a murmurar entre ellos. El aire se hizo casi irrespirable. La ira me subió. Temía que se me rompiera la voz, pero decidí no dejarme llevar por la rabia. En su lugar, traté de mantener la dignidad, aunque las miradas penetrantes me quemaban la piel. Mientras me volvía a la sala de atención, vi el historial médico de un paciente en el suelo, arrugado y olvidado. Ese simple gesto representaba todo lo que estaba mal en este lugar. Un objeto que normalmente se trataba con cuidado, ahora únicamente despreciado. Una injusticia que me ahogaba. Y así, las horas se fueron deslizando entre susurros y temores. Cuando el turno terminó, creí que había alcanzado un pequeño respiro. Pero entonces mi superiora llegó con un documento en la mano. Laura, tenemos que hablar. Esto es una advertencia formal. La administración ha recibido quejas sobre ti, y no puedes seguir así. Mis sueños de hacer el bien, de cuidar, se desmoronaban en un instante. La sensación de fracaso era lacerante. Salí del despacho con el corazón pesado, el eco de su voz resonando en mi mente. Era claro, en este juego, había una presión monumental sobre mí. La contradicción de lo que había jurado hacer y lo que estaba comenzando a ser mi realidad me llenó de dudas. Nadie se paraba en la brecha por aquellos pacientes. Yo lo había hecho, y ahora eso se pagaba con amenazas. Cuando recordé a los otros enfermeros, escuchándome con los ojos entrecerrados, con la mirada llena de desilusión, el peso sobre mis hombros se volvió insostenible. ¿Sería capaz de soportar todo esto? Cuando giré en el pasillo, justo cuando la luz blanca del fluorescente me golpeó, escuché murmullos detrás de mí, y aunque no reconocía las voces, el tono era como un viento helado. ¿No te das cuenta de que no estás sola en esto?, dijo una voz. Giré en dirección a la fuente del sonido, y aunque apoyo a mis amigos, me sentí completamente sola. Y fue ahí cuando escuché una voz que lo cambiaría todo. Las luces fluorescentes del pasillo parpadeaban, y el aire denso cargaba una tensión que me erizaba la piel. Sabía que el mundo que había luchado por defender en el hospital estaba al borde del colapso, mientras caminaba hacia el despacho del jefe de enfermería. Sintiendo la mirada de mis compañeros sobre mí como dagas, la adrenalina me mantenía en pie. Laura, dijo Carlos, un compañero que siempre había sido una figura de apoyo. Su mirada me transmitía una mezcla de preocupación y resignación. ¿Estás lista para lo que viene? Te están poniendo en la mira. Pude ver a otros colegas sacarse el peso de la espera.
Sus caras eran un collage de dudas y silencios. De repente, la sensación de soledad se hizo más pesada. No tengo miedo, respondí, aunque realmente lo sentía corriendo por mis venas. Esa certeza era un refugio momentáneo, porque la verdad es que por dentro una tormenta oscura se agazapaba, lista para desatarse. Al abrir la puerta del despacho, el olor a desinfectante se mezcló con el de la pensión en la sala. La mirada de mi jefe me atravesó, más helada que el acero. Laura, comenzó, esto no puede continuar. Hoy recibirás una advertencia formal. La administración no tolerará actos de insubordinación. Sus palabras caían como un martillo, y mientras yo intentaba articular una defensa, las risas de algunos colegas afuera se colaban entre nosotros, recordándome lo expuesta que estaba. Me obligué a respirar hondo. Estoy aquí para cuidar a los pacientes. No puedo seguir órdenes que ponen en riesgo su bienestar. La indignación comenzó a calar mi voz, pero él, imperturbable, seguía con su discurso de protocolos y normas. Los murmullos crecieron detrás de la puerta, como un coro que esperaba el desenlace del juicio. No hace falta ser así, Laura, dijo mientras me señalaba con un dedo tembloroso. Tú no entiendes realmente cómo funciona este lugar. Si continúas con ese tipo de pensamientos, no solo arriesgas tu puesto, también el bienestar de los demás. Su dedo era una lanza, un ataque directo a mi integridad, y me sentí convertida en un objeto, un sacrificado en un altar de egos. La humillación se sentía palpable en el aire, como si todos mis colegas esperaran un espectáculo. Algunos intercambiaban miradas cómplices, otros miraban al suelo, incapaces de intervenir. Alguien tiene que intervenir y dejar esto claro, pensé, pero cada uno era solo un espectador, amarrado por el miedo. Mi voz tembló. No puedo ignorar lo que está pasando a mi alrededor. Las cosas son más importantes que solo seguir órdenes sin cuestionar. El silencio en el pasillo se volvió un eco y pude sentir los ojos sobre mí, evaluando cada palabra que decía, cada nota de mi desafiadora declaración. No sabía cómo, pero cada reproche del jefe era como una ola que me arrastraba cada vez más profundo. El miedo comenzó a deslizarse a través de mí, la presión de ser vista, y sin embargo, sentía que en cada momento perdido, un pedazo de mí se desvanecía. ¿Vas a seguir con esto?, preguntó con desdén. Si lo haces, estarás sola. La administración no te apoyará. Esto podría llevarte a un proceso disciplinario. Su amenaza resonó como un trueno en mi corazón, un meteorito que arrasaba cualquier esperanza. De repente, el aire se volvió pesado, pesado como un plomo. Solo buscaba hacer lo correcto, murmuré, casi para mí misma. La impotencia buscaba devorarme, como un monstruo escondido que siempre había estado ahí. En ese momento, quise rendirme. Quería salir corriendo y dejar todo atrás. La vorágine se sentía abrumadora y casi me flaqueó la voz. Pero justo en la orilla de aquella rendición, una chispa interna prendió. Recordé a los pacientes que me necesitaban y la razón por la que había decidido ser enfermera. No puedo rendirme ahora, pensé, el fuego de mi convicción comenzando a resplandecer. Esto no es solo mi lucha, es la lucha de todos nosotros. Cuando me encontré con su mirada resbaladiza, decidí que no iba a darme por vencida. No voy a dejar de luchar por ellos y tampoco voy a dejar que me arrastren hacia el silencio. Si hay que tomar decisiones, lo haré desde aquí. No me voy a permitir ser una prenda más en su juego. Exterioricé, con la voz temblando y retumbando en la sala. Mientras sentía el escozor de sus ojos de desprecio, algo en mí me dijo que, a pesar del miedo, debía seguir hablando, debía expresarlo aunque mi voz tambalease. En ese interludio, algo inesperado ocurrió. Aquella figura en el fondo había permanecido en silencio, observando todo. Se movió. Era Clara, que había sido testigo del acoso con consternación. Antes de que pudiera entender lo que sucedía, ella se levantó y se acercó. Y en ese acto sentí que el aire se tornaba a mi favor. La esperanza dentro de mí comenzaba a renacer, aunque no sabía si sería suficiente para afrontar la tormenta que se avecinaba. Pero si pensaba en resistir, lo iba a hacer con las voces de todos a mi alrededor, resonando en cada paso hacia adelante.
pero no sabía que alguien inesperado se levantaría por mí. Las luces fluorescentes del hospital parpadeaban de manera desquiciante, como si quisieran advertirme sobre algo inminente. Esa tensión en el aire, esa sensación incómoda, no solo era el eco de mis conflictos con el doctor Ramírez. Algo más profundo había comenzado a tomar forma. Mientras me hundía en mis pensamientos, la puerta del despacho de recursos humanos se abrió de golpe. Era Clara, con un brillo extraño en los ojos, que en un instante me pareció más decidida que nunca. «Laura», dijo, su voz apenas un susurro en el bullicio del hospital. «Necesitamos hablar». Su expresión era una mezcla de preocupación y determinación, la misma que había colocado en el centro de toda esta lucha. Me seguía sintiendo un poco sola, pero en ese momento el eco de su invitación resonó en mí como un canto a la esperanza. Accedí, casi como si mi cuerpo hubiera respondido antes que mi mente. Nos dirigimos a un rincón apartado del ala. El ruido del pasillo se desvaneció lentamente y el silencio se hizo abrumador. Cuando me detuve frente a ella, el corazón me latía con fuerza. «¿Qué pasa?», le pregunté, mientras la duda apretaba mi pecho. Clara inhaló profundamente, como si se estuviera preparando para soltar un secreto que llevaba tiempo guardando. «Hay algo que has pasado por alto, algo que no te han contado», dijo con un tono serio. «Algo que involucra a don Luis». De inmediato sentí un escalofrío. Don Luis había sido uno de los pacientes que más me había importado. «¿Qué quieres decir? ¿Qué le ha pasado?», le pregunté, mi voz temblando. No podía separarme de esa tensión que me llenaba el alma de inquietud. Clara miró alrededor, asegurándose de que nadie pudiera escuchar. «Desde que has empezado a defender a los pacientes, algunos han comenzado a hablar. Don Luis sabe más de lo que parece. Tiene conexiones en este lugar, conexiones que te pueden ayudar». «¿Conexiones? ¿A qué te refieres?». La confusión me invadía, entremezclada con la ansiedad. Clara hizo una pausa, como si sopesara si lo que estaba a punto de decir podría cambiar todo lo que había conocido hasta ahora. «Te lo diré. El nombre de don Luis no es solo eso, Laura. Él es un viejo político, un hombre que pasó años en el sistema, pero ha llegado a un punto en el que siente que no tiene nada más que perder, y lo que sabe podría ser la clave para girar esto a tu favor». Mi mente intentaba procesar sus palabras, mientras los ecos de esa nueva información se desplazan a través de mí. Algo en lo profundo de mi ser empezó a revolverse. La idea de que don Luis tuviera un pasado tumultuoso, un pasado que podría haberle otorgado poder en un entorno donde yo me sentía tan impotente, era al mismo tiempo aterradora y aturdidora. «No sé si eso es bueno o malo, Clara. ¿Por qué me hablas de esto ahora?». La pregunta me salió cargada de duda. Aún así, empecé a sentir que algo cambiado estaba surgiendo, un pequeño rayo de luz en medio de la tormenta. Pero también temía que la oscuridad regresara al instante con más fuerza, porque si te apoya, eso podría ser una forma de tener poder en este lugar en el que tanto luchas, contestó Clara. Entonces, con un gesto rápido, sacó algo de su bolsillo, un documento arrugado, casi doblado por la tensión del tiempo. Lo extendió hacia mí y tuve que pelear contra el impulso de rechazarlo. «He estado investigando, y esto», su voz se volvió un susurro, «esto tiene información que tal vez no quieras. Detalles de las circunstancias en las que don Luis fue admitido aquí, algo que puede dar un giro a la situación, algo que puede cambiar el rumbo de tus decisiones». La sensación del papel crujido contra mis dedos tenía una textura ajena, como si sostuviera una revelación de la que no sabía si estaba lista. Lo abrí suavemente, y mis ojos se deslizaron por las palabras. La información en el documento apenas cobraba vida, pero esa vida era como un veneno. Cada línea me llenaba de una ansiedad abrumadora. Ahí estaba la prueba, un pequeño rasguño en su historial, un detalle que jamás me imaginé que hubiera sido parte de su historia. Lo culpable se asomaba en cada letra como un bichito que se acomodaba en mi estómago. ¿Qué consecuencias podría tener esto? En mis manos sostenía tanto la posibilidad de ser liberada de este sufrimiento como una bomba de tiempo que podría desertar en manos de alguien que no tenía el más mínimo escrúpulo.
Y fue en ese momento, rodeada por ese silencio tenso, que una sospecha se encendió en mí. Clara había hecho un comentario vago sobre un suceso en el pasillo, algo que había oído. Y si fuese cierto que don Luis tenía amigos, entonces estábamos ante algo mucho más grande: las conspiraciones de un sistema en crisis. Cuando levanté la vista hacia Clara, su expresión lo decía todo. Era entonces, un destello atravesó mi mente, como si una luz encendida iluminara los detalles de la escena que había pasado por alto. ¿Cómo sabes que esto es verdad? ¿Y si es solo una manipulación? Ante cada pregunta, su mirada se endureció, porque tuve que arriesgarme para obtenerlo, y porque incluso si hay consecuencias, no puedo quedarme callada. El ser humano debe saber la verdad, y la verdad podría cambiarlo todo. En ese instante, comprendí que no solo estaba luchando por mi dignidad en el hospital. Estaba a punto de entrar en un juego complicado, una danza entre la verdad y la traición, un laberinto del que tal vez nunca podría salir. Así que, ¿esto es mi última oportunidad?, le pregunté, sintiendo la presión aumentar en mi pecho. ¿Hacia dónde me llevará? Fue entonces cuando lo comprendí. Quizás no era solo la lucha por los pacientes, era también una lucha por la redención y la verdad oculta en los laberintos de la medicina. El silencio se instaló nuevamente entre nosotras, y mientras guardaba el documento en mi bolsillo, el peso de la decisión comenzó a caer sobre mí. Tal vez ya no se trataba solo de lo que estaba bien o mal. Tal vez este fuera el momento en que comenzara a reconocer mi propia capacidad de cambiar las cosas. Si hay algo que no sabía, es que el miedo podría ser mi mayor aliado, pensé, y el mundo a mi alrededor se oscureció de nuevo, mientras la intensidad del instante se deslizaba para convertirse en incertidumbre. En ese instante comprendí que alguien sabía la verdad, y acababa de dejarla escapar. Era una mañana gris cuando decidí que ya no podía cargar más con el peso de las mentiras. Desde la revelación de Clara sobre don Luis, había estado encerrada en mi mente, pasando horas revisando el documento que me entregó una y otra vez, temiendo lo que podría significar. La idea de que podía haber desgarrado el velo de mentiras tras el que operaba el hospital me hacía sentir viva y asustada al mismo tiempo. Esa mañana, sin embargo, había un aire de determinación que hacía falta en cada curva de mi ser, una ironía cóncava que se reía de mi silencio. Al llegar al hospital, las luces parpadeantes casi me daban la bienvenida a un campo de batalla. Mis compañeros me lanzaban miradas furtivas. Cuchicheos flotaban en el aire como flechas y los murmullos parecían cerrarse sobre mí. Era evidente que la noticia de mi confrontación con el doctor Ramírez había hecho eco, pero lo que no sabían era que, en cada paso que daba hacia la sala de don Luis, la adrenalina crepitaba dentro de mí. Entré en la habitación y allí estaba él, tembloroso, pero con esa chispa en los ojos que le había hecho especial. Sentarse junto a su cama me ofreció la perspectiva de que aunque el mundo a mi alrededor se derrumbara, siempre habría lugar para la humanidad. ¿Estás bien, don Luis?, le pregunté, y su mirada profunda me contestó más allá de las palabras. Pero había algo más, algo que me metía en un torbellino de coraje, la necesidad de ir más allá de esa conversación trivial. Justo cuando comenzaba a desahogar mis preocupaciones sobre mis enfrentamientos en el hospital, la puerta se abrió de golpe. Era el doctor Ramírez, visiblemente agitado. «Laura, tengo que hablar contigo, ahora», dijo con un tono que trataba de representar autoridad, pero que en su lugar sonaba desesperado. Un nudo se formó en mi estómago. Intuí que estaba en sus garras, pero mi sentido de la justicia comenzaba a florecer como una planta guerrera. «No hay nada que hablar», respondí, levantando la voz más de lo que pretendía. «Si viniste a amenazarme de nuevo, no lo haré». Mientras tanto, la mirada de don Luis se iluminó, como si estuviera comenzando a entender el lío en el que nos habíamos metido. Ramírez se acercó un poco más, y por un momento creí ver una rendija de súplica en su mirada. «Escucha, tú me entiendes. Yo sé que esto no es fácil, pero tengo algo importante para ti», balbuceó, intentando acercarse. «Jugar la carta de la piedad.
No podemos perder a alguien como tú. Necesitas saber que lidiar con la administración no es fácil. Esa frase resonó, como una campana de alarma. Podía sentir cómo los latidos de mi corazón se aceleraban. Entonces haz lo correcto. Reconoce que dijiste cosas que no se ajustan a quien eres, a lo que prometiste al entrar en esta profesión, grité. Pero él se detuvo un instante. Miel y veneno en su mirada. Pero en un giro insólito se dio la vuelta. Se pasó las manos por el cabello como si pudiera reordenar sus ideas, y salió de la habitación a la velocidad del rayo. «Laura», se oyó a sus espaldas. En ese mismo instante, las palabras de don Luis surgieron. «Quiero hablar contigo sobre la verdad». De repente, la atmósfera cambió. El peso del aire fue sustituido por una claridad repentina. Levanté la vista hacia don Luis, que me observaba con una intensidad inusitada. «Sabes que no soy solo un anciano en una cama. Conozco más sobre este lugar de lo que imaginas, y puedo ayudarte a desenmascarar lo que realmente sucede aquí», me dijo, su voz temblorosa pero firme. Y mientras hablaba, el pasado de don Luis comenzó a fluir. Hombres de poder, decisiones tomadas a espaldas de los enfermos, y secretos oscuros que lo llamaban, hacían parte de una historia que llevaba décadas alimentando el sufrimiento de muchos. Las palabras cayeron como un torrente, y no podía creer que todo lo que había escuchado era cierto. «Si te atreves a hablar, entonces esta es tu oportunidad», continuó don Luis. «Hay personas que están esperando, y sé que tú no eres la única que ha visto la verdad». Mientras él me contaba, un destello brillante se creó entre las sombras, una unión entre yo y el último héroe olvidado del hospital que nunca había imaginado que encontraría. Y entre las revelaciones, mi propio miedo se desvaneció para dar paso a una fuerza luminosa. Todo era un rompecabezas, piezas que se ajustaban entre sí, y yo era una parte de ese engranaje. Sentí como si una tormenta apenas comenzara a amainar, dándome claridad sobre lo que se necesitaba hacer. Sabía que podía ser el catalizador de un cambio, una chispa que iniciaría la llamarada. La llegada de otros enfermeros y enfermeras a la habitación llevó un nuevo nivel de tensión. Clara estaba entre ellos, su expresión pálida, pero decidida. «Lo escuché», repitió ante todos. «Lo que acaba de decir, lo que sabemos. Nos están afectando a todos». Las miradas comenzaron a cambiar. El resentimiento empezaba a despegarse en el ambiente. Un grupo de voces unidas en la misma lucha empezaba a tomar forma. El enfrentamiento había dejado de ser personal. Ahora era una especie de revolución. Lloré de alivio y de furia al ver cómo la bruma comenzaba a despejarse. Pero en medio de eso, Ramírez apareció de nuevo en la puerta, alterado, intentando retomar el control. «No, no, no, no hagas esto, Laura. Podrías perder todo. ¿No ves lo que arriesgas?». Su voz sonaba a súplica, una desesperación que intentaba ocultar su ropaje de autoridad. Pero las palabras de don Luis resonaban en mi mente como el eco de un tambor. Sabía lo que tenía que hacer. Me giré y miré a mi grupo. Vi cómo la fuerza de la verdad iluminaba sus rostros. Vi el cambio en sus ojos, la determinación de dejar de temer. «Esto se acabó», declaré, levantando el documento que Clara me había dado, un símbolo poderoso de cada nombre, cada historia presente en la sala. «No puedo perder el tiempo temiendo. No estoy sola. Ya no hay vuelta atrás. Esto no se trata solo de mí, sino de todos nosotros». En ese instante, vi sinceridad en las caras de mis compañeros. Cada uno de ellos se dio cuenta del poder que poseían juntos. La lucha no solo era de uno, era colectiva, y esa conexión resonó en sus voces. «Estamos contigo», se oyó, como un coro creciente, arropando cada rincón de la habitación. Y así, el aire se iluminó. La decisión irrevocable se sintió como un nuevo amanecer. «Esto cambiará. Haremos que cambie», exclamé, y Ramírez me miró desesperado, pero también un poco aterrado. «Voy a contar la verdad», añadí con voz firme y decidida. Esa mañana gris, en medio del caos y la desesperación, encontré mi voz. La verdad se evaporó en el aire cargado, y por primera vez el miedo se volvió insignificante. «No voy a ser otra más que se doblegue al sistema que ha silenciado a tantos.
Susurré como un mantra que se repetirá en cada rincón del hospital. Y con eso comenzó la verdadera lucha. Una lucha que reclamaría lo que nunca debió dejar de ser. Una vida digna, una verdad valiente. La última frase me salió con un grito ahogado, arrastrada por el peso del momento. Nunca más. Y sentí como esas palabras resonaban, llenando el espacio vacío que hasta ahora había estado dominado por el miedo. La vida en el hospital se ha transformado. Pasaron un par de meses desde aquella revuelta en la que decidí ser la voz del cambio. Cada mañana, al cruzar las puertas con el corazón latiendo con fuerza, siento que mi propósito se ha redefinido. La verdad que compartimos aquella mañana no solo nos unió, nos llevó a reclamar lo que siempre debimos tener: dignidad y respeto, tanto para los pacientes como para nosotros mismos. Los murmullos que antes me seguían como sombras han sido reemplazados por un nuevo aire de colaboración. Juntos, hemos trabajado en equipo para proponer mejoras. Las historias de nuestros pacientes se volvieron nuestra brújula. Don Luis, con su sabiduría y experiencia, se convirtió en un aliado invaluable. Nos ayudó a forjar conexiones con familiares y la comunidad misma comenzó a unirse detrás de nosotros. Recibimos apoyo de hombres y mujeres que antes se mantenían al margen, temerosos de perder su rol en el engranaje del sistema. Pero ahora veían lo que podría pasar si dábamos un paso hacia adelante. Recuerdo particularmente una mañana en la que corríamos de un lado a otro, cargados de nuevas iniciativas. Una vez más, nos encontramos frente a la sala donde solían sufurrar rumores sobre falta de atención. Pero esta vez, el ambiente era diferente. Cuando entramos, vi sonrisas en esas caras cansadas, un brillo inconfundible que reflejaba esperanza. Aquellos pacientes que habían sido solo números, ahora eran nombres, historias que llevábamos en nuestros corazones. El tiempo difícil que pasé cuando consideré renunciar no fue en vano. Cada lágrima derramada se convirtió en semillas de empoderamiento. El reconocimiento no tardó en llegar. Un nuevo programa de atención se implementó, y pronto los cambios comenzaron a notarse. Cuidados más dignos, mejores condiciones para el personal y, sobre todo, una voz renovada dentro del hospital que abogaba por los derechos de los pacientes. Hubo desafíos y retrocesos, por supuesto. No todo era un camino de rosas. Sin embargo, las discusiones ya no llevaban el peso de la división y la culpa. Se convirtieron en diálogos constructivos, y cada desacuerdo era solo un impulso para construir un hospital más humano. La ironía, aunque ahora me parece dulce, no se pierde en mí. Aquel mismo médico que una vez intentó minimizarme, ahora se ha visto obligado a escuchar. Sus reticencias se han transformado lentamente en un respeto cauteloso, y sus palabras ya no resuenan como amenazas, sino como colaboradores reticentes a un cambio que ellos mismos ayudaron a iniciar. Lo que antes era miedo se ha convertido en una oportunidad, y siento que he encontrado mi lugar en este caos que solía parecer abrumador. Hoy me levanto con un nuevo propósito. No solo soy enfermera, soy parte de un movimiento. Soy la voz de aquellos que antes no tenían voz. Con cada paso que doy, reafirmo que este camino no solo me pertenece a mí, sino a todos los que luchan a nuestro lado. La lucha ya no se siente sola, está llena de compañeros de batalla. Ya no me avergüenzo de ser quien soy. Estoy orgullosa de haberme enfrentado a la tempestad y de haberlo hecho junto a otros valientes. Así, en medio de la rutina diaria, en las interminables rondas y encuentros con cada paciente que confía en nosotros, resuena en mí una verdad simple pero poderosa. El cambio es posible, y todo comenzó con la pura determinación de no quedarme callada. La vida me enseñó que aunque a veces el camino es solitario, al unirme con otros, encontramos la fuerza para transformar lo que parecía imposible en algo real y, sobre todo, valioso. Cada mañana que llegaba al hospital, algo había cambiado en mí. Un sentimiento de pertenencia comenzaba a calar en mis huesos, y la lucha que emprendimos se sentía cada vez más como una página de nuestra historia juntos. Don Luis seguía siendo una figura central en nuestra causa.
Su fortaleza y experiencia eran pilares en los que nos apoyábamos, y su risa, a pesar de los años, iluminaba cada rincón del ala de ancianos. La administración del hospital había comenzado a abrirse lentamente a nuestras sugerencias. Con don Luis al frente, logramos establecer lo que llamamos el Comité de Pacientes. Era un espacio donde sus voces eran escuchadas, donde nos asegurábamos de que la dignidad de cada persona estuviera presente en cada decisión que se tomara. Una idea que quizás sonaba pequeña desde fuera, pero que para nosotros representaba un cambio monumental. A medida que pasaban los días, mis compañeros y yo comenzamos a ver los frutos de nuestros esfuerzos. Los pacientes sonreían más, no solo porque estaban siendo bien atendidos, sino porque sabían que existía una comunidad que los respaldaba. Las quejas de antaño se transformaron en historias de superación. Pasamos de ser una facción dividida a un equipo unido, combatiendo no solo por el bienestar de los pacientes, sino por el de todos nosotros, los que trabajábamos en el hospital. Hoy era un día particularmente significativo. Durante la reunión semanal, se anunciaría oficialmente que la administración había aprobado un nuevo protocolo de atención y bienestar del paciente, tomando en cuenta todas nuestras sugerencias. La sala estaba llena de caras conocidas, llenas de expectativa. Cuando el director del hospital finalmente abrió la puerta, el silencio pesaba, pero había un aire de esperanza en la habitación. Mientras el director hablaba, la emoción me abrumó. Habló de cambios, de aceptación, de un futuro donde todos tendríamos un lugar en el sistema. Y así, en una elegante ceremonia, se presentó la nueva carta de intenciones del hospital, una en la que cada uno de nosotros habíamos colaborado. Miré a mi alrededor y vi las lágrimas asomándose en los ojos de mis colegas, en los ojos de don Luis. Todo esto era por ellos, por nosotros. Al final de la reunión, el director me buscó con la mirada. Laura, dijo, quiero agradecerte personalmente por tu liderazgo y compromiso. Sus palabras fueron un baluarte a mi lucha. No era solo un halago vacío, era el reconocimiento de nuestra resistencia. Me sentí en la cima del mundo, como si cada paso que había dado, cada confrontación con el miedo, hubiera valido la pena. Más tarde, después de muchos abrazos y palabras de aliento, decidí visitar a don Luis. Al entrar en su habitación, él me miró con una sonrisa amplia que hacía tiempo no había visto. «Lo logramos, ¿no es así?», me dijo, y asentí con la cabeza, el corazón rebosante de agradecimiento. Me senté con él un rato, disfrutando esos momentos que antes me habían parecido imposibles. Hablamos de lo que había sido el camino hacia aquí y de lo que vendría en el futuro. Don Luis tomó mi mano, y en su mirada vi el reflejo de todo lo que habíamos pasado juntos. Era un recuerdo vívido, pero al mismo tiempo era el cierre a un capítulo difícil. Y así, mientras el sol se comenzaba a poner y la luz fría del día se desvanecía con lentitud, sabía que esta era la esencia del cambio. Teníamos la voz, teníamos el poder, teníamos la comunidad y, lo más importante, teníamos el corazón para seguir adelante. Por primera vez en mucho tiempo, el hospital no era solo un lugar de trabajo. Era un hogar donde podía levantar la voz, donde cada historia importaba y donde cada uno de nosotros podría contribuir a un futuro más brillante. Agradecí no solo la lucha, sino el camino recorrido, y en ese momento me despedí del pasado con una mirada hacia el futuro. Si esta historia te ha tocado, si has sentido el llamado al cambio, no dudes en unirte a nosotros. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más gente descubra estas vivencias que inspiran. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre cómo podemos seguir cambiando juntos. Y no olvides compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer este mensaje de esperanza. Es hora de actuar.